Una funeraria en el centro de Seúl estaba sumida en una tristeza singular. En la funeraria, decorada con flores azules y crisantemos blancos, había una foto conmemorativa de la abuela Park Chung. Su rostro, fallecido a los 72 años, lucía una sonrisa solemne y a la vez dulce. Su nuera, Myung, permanecía en silencio a un lado de la funeraria, vestida con un traje negro de mañana. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y el cansancio de los últimos 3 años de enfermedad se reflejaba profundamente en su rostro. El hecho de que su suegra, a quien había cuidado durante 10 años, ya no estuviera en este mundo, aún no se había hecho realidad. Para mí, joven. En un rincón de su corazón, sentía alivio al no tener que soportar más el trato frío de su suegra, y un vacío al no haber recibido el reconocimiento de su suegra hasta que la funeraria se llenó de temblores y palabras de consuelo de los dolientes. Mientras Lee Jung se disponía a organizar las tazas, la voz de su segunda nuera, Kang So-yan, llegó con claridad a sus oídos. Parece que tu hermano no cuidó bien de tu madre. Tu madre sufrió mucho por tu culpa, hasta el final. El corazón de Myung se hundió en esas palabras. Lentamente giró la cabeza y miró en la dirección del sonido. Entonces Jan estaba rodeado de familiares y liderando los procedimientos funerarios. Incluso a la edad de 38 años, todavía era hermosa, con ropa de mañana negra, pero su maquillaje era perfecto y parecía haber practicado limpiando las lágrimas frente a los Mauters. Junto a Saun estaba su esposo, Jung Ji-hoon, de pie en silencio. Había un contraste entre sus hombros encorvados por el fracaso empresarial y la confianza de Min su esposa Sun. Mi madre siempre me decía, dijo Sun, soy la mejor nuera, secándose los ojos con un pañuelo. Estaba muy agradecida de que mi madre pensara así de mí. Pero al final, cuando las palabras de Sun se apagaron porque su hermano no podía cuidarla adecuadamente, sus familiares asintieron y le dieron una palmadita en el hombro. Así que, nuestra Sun es una hija fiel. Mong se mordió el labio mientras escuchaba a Sun hablar de sí misma. Había cuidado de su suegra durante 10 años con todo su corazón, sin una sola queja. Pero tenía que escuchar esto. Durante los últimos 3 años, ella, ex enfermera, había cuidado personalmente de su suegra mientras luchaba contra el cáncer. ¿Cuántas noches había pasado despierta durante ese proceso? ¿Cuántas veces nadie supo que se tragó las lágrimas? Sin embargo, su suegra solo amó a Sun hasta el final, y Sun ahora usaba ese hecho como arma para incriminar a Myung. Myung se retiró a un rincón del salón funerario para evitar la escena. Su esposo, Jong Hyun-soo, estaba ocupado atendiendo a los dolientes, y Myung se sintió sola una vez más mientras leía el escrito. Hyun-soo siempre estaba ocupado. Debido a su trabajo, que requería frecuentes viajes de negocios al extranjero, a menudo estaba fuera de casa. Mientras tanto, Myung pasaba tiempo a solas con sus suegros y se encargaba de todas las tareas del hogar. Incluso cuando su suegra se mostraba fría con Myung, Hyun-woo evitaba la situación, diciendo que su suegra probablemente no lo decía en serio. Y al final, Myung siempre estaba sola. Al caer la noche, la mayoría de los dolientes se marcharon y solo su familia permaneció en el salón funerario. El abuelo Jong Sang-moon había llegado a tiempo. Se sentó en silencio frente a la placa conmemorativa de su esposa y apenas se levantó. Incluso a sus 75 años, aún conservaba una mirada profunda, pero el dolor por la pérdida de su esposa estaba claramente grabado en sus hombros encorvados y sus profundas arrugas. Él, que había sido un sujeto toda su vida, no dijo mucho ni siquiera en esta situación. La familia se reunió en una pequeña habitación detrás del salón funerario y disfrutó de una cena sencilla. Nadie dijo gran cosa, y solo el tintineo de las cucharas resonaba en la habitación. Entonces el abuelo Jong Sang-moon abrió la boca. Ahora no tengo esposa y no necesito ninguna propiedad. Su voz era profunda y clara. Planeaba compartir todo lo que le quedaba con su familia, que había sufrido. En un instante el ambiente de la habitación cambió. Myung no pasó por alto el claro cambio en la expresión de So-yan. So-yan llamó rápidamente a su esposo, Jung-jun. Le dirigió una mirada cargada de emoción. Yao borró esa mirada y se aclaró la garganta. El padre Jun habló con cautela. Naturalmente, pensó que quien cuidaba bien de su madre debía velar por los derechos ancestrales. Lo mismo ocurre con cuidarla cuando estaba enferma. Su madre quería mucho a Sun. Aunque sus palabras fueron duras, su significado era claro. Quería decir que cuidarían los bienes de su suegra. Myung se sintió asfixiada al oír esas palabras. No podía entender cómo So-yan,
quien solo había sido filial en apariencia mientras nadie reconocía sus esfuerzos por cuidar sinceramente de su suegra, ahora intentaba arrebatarle también sus bienes. Myung miró a su esposo, Junsu. Sin embargo, él simplemente bajó la cabeza y guardó silencio. Como siempre, Junwoo prefería ser un espectador en lugar de un mediador en situaciones de conflicto. Myung sentía resentimiento por un esposo así, pero al mismo tiempo comprendía que no quería discusiones innecesarias en el funeral de su madre. Después de comer, Myung salió al pasillo para ir al baño. En ese momento, escuchó a Soyan y a su suegro hablando en la pequeña sala de espera de Bin Soy. Myung se detuvo. «Padre, lamento decirle», pero la voz de Sun se volvió aún más grave. «Parece que la salud de mi madre empeoró por culpa de mi hermano». Más tarde, dijo que no la había cuidado bien. Myung se quedó paralizada. Parecía que la sangre le salía a borbotones por los oídos. ¿Cómo podía decir semejante cosa? Apenas había dormido en los últimos 3 años. Permanecía al lado de su suegra cada vez que gemía de dolor toda la noche, y la cuidó las 24 horas del día, incluso después de que le dieran de alta del hospital. Me encargué de todo. Pero ahora que ha llegado a este punto, a Myung le tiemblan las manos porque no lo cuidó como es debido. Y vio a su suegro asentir, al oír eso. El resentimiento acumulado durante los últimos 10 años, el tiempo que soportó en silencio el trato frío de su suegra y se esforzó al máximo, todo el sudor y las lágrimas que derramó cuidándolo día y noche, se sintió como si todo se hubiera desvanecido en un instante. Todo su cuerpo empezó a temblar. Ya no podía soportarlo más. No podía ver cómo pisoteaban así todos sus sacrificios y su sinceridad. Myung regresó a la funeraria. Sus pasos eran pesados, pero su corazón parecía haber tomado una decisión. Al entrar Myung con expresión preocupada, todos los familiares la miraron. Todos la miraban fijamente. Aunque concentrada, Myung no lo percibía. Su mirada estaba fija solo en el altar y el monumento conmemorativo de su suegra. Foto. El rostro de Myung estaba pálido y sus ojos reflejaban ira y dolor. Serví a mi madre con la mayor sinceridad durante 10 años. ¿Por qué tengo que ser insultada así? La voz de Mi tembló. Sun y su suegro, que también escucharon la historia, se acercaron a Mong y la miraron. Si el propósito hubiera sido la riqueza, no habría sufrido tanto. ¿Y cómo podía mi cuñada decir semejante cosa? Hasta el último instante, la voz de mi madre se nubló y las lágrimas le brotaron de los ojos. Y entonces, como si la ira contenida explotara, Myung extendió ambas manos hacia el altar. En un instante, el altar se inclinó y la foto conmemorativa de su suegra y sus pertenencias cayeron al suelo. Las frutas rodaron por el suelo con el estruendo de la gran ruptura y las velas se apagaron. La sala funeraria se congeló. El esposo de Myung, Junwoo, gritó sorprendido. Una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. El grito del hermano, Sean, resonó. Ella retrocedió con expresión de asombro, pero una sensación de triunfo brilló en sus ojos. Yao observaba la situación con la boca abierta, y su suegro, el abuelo Jong Seang-moon, simplemente miró a Myung sin decir palabra. Myung se desplomó en el suelo y sollozó. 10 años de recuerdos volvieron como un maremoto. ¿Cómo era posible? Myung sollozó y dijo: serví con tanta devoción, pero el salón funerario quedó en completo silencio, y el agua del jarrón roto empapó el suelo lentamente. Se extendió. La foto conmemorativa de la suegra cayó al suelo y el cristal se rompió. Pero la expresión en la foto seguía siendo estricta y resuelta, como si estuviera reprendiendo a Myung, incluso en la muerte. En ese momento, algo se derrumbó por completo en el corazón de Myung. Se secó las lágrimas y se levantó lentamente. Su voz ya no temblaba. Frente a la mesa de los derechos ancestrales y la foto conmemorativa rota esparcida por el suelo, retrocedió 10 años. Era un día lluvioso de abril de hace 10 años, cuando todo había comenzado. La sala de urgencias del Hospital Universitario Nacional Seoul estaba abarrotada de pacientes, y Myung estaba pasando la última hora de su turno de 12 horas. En ese momento, una anciana pulcra y de cabello blanco entró en urgencias quejándose de dolor abdominal. ¿Se encuentra bien?, preguntó Myung. La anciana negó con la cabeza, con una mueca de dolor. Myung inmediatamente le tomó los signos vitales y los reportó al médico de urgencias.
Gracias a su precisa observación y rápida respuesta, le diagnosticaron una enfermedad aguda de la vesícula biliar y pudo iniciar el tratamiento a tiempo. Muchas gracias, enfermera. El dolor disminuyó y la anciana sostuvo la mano de Mong. Gracias a ti pude evitar un gran sufrimiento. Está bien, es mi trabajo. Myung sonrió. Esa anciana no era otra que la abuela Park Jung-aj, y estaba profundamente impresionada por la amabilidad y la calidez de Mong. El día antes de que la dieron de alta, la abuela Park Jung-ak trajo a su hijo Jung Hyun-woo al hospital. Esta es la enfermera de la que te hablé. Luego miró a Mi Jong. Dijo con una sonrisa: nuestro hijo aún no se ha casado. ¿Qué tal un esposo?, preguntó la abuela Park Jung-hae con una sonrisa. Myung se sonrojó de vergüenza, pero su corazón se aceleró al ver al hombre alto frente a ella. Jung Hyun-woo tenía una sonrisa amable y una mirada cálida. El encuentro que comenzó así condujo a su matrimonio 6 meses después. Myung amaba a Hyun-woo y estaba especialmente agradecido de que su madre, la abuela Park Jung-gi, la hubiera elegido como esposa de su hijo. Todo fue perfecto al principio de su matrimonio. La abuela Park Jung-gi quería a Myung como a su propia hija, e incluso le ayudaba con las tareas del hogar. Myung cuidaba la salud de su suegra y usaba sus conocimientos de enfermería, y su suegra estaba orgullosa de su nuera. Sin embargo, 6 meses después, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Como Hyun-soo era el hijo mayor, la abuela Park Jung-gi tenía grandes expectativas para su nuera. Al principio, empezó con críticas triviales. Mi Young, te despiertas un poco tarde últimamente, y siempre tenemos que levantarnos a las 5:00 am para preparar el desayuno. Te lo digo siempre, pero la comida sigue siendo insípida. En nuestra familia, a la gente le gusta la comida un poco salada. La nuestra es demasiado desordenada. Myung aceptó con humildad todas las críticas y se esforzó. Sin embargo, los estándares de su suegra seguían mejorando, y los esfuerzos de Mi Young siempre parecían insuficientes. Tras 2 años de matrimonio, Myung y Hyun-woo querían tener un hijo. Sin embargo, al no lograr el embarazo a pesar de varios intentos, acudieron al hospital. Los resultados de las pruebas diagnosticaron que Myung tenía un problema genital. No pasa nada, cariño. The two of us can live happily together. Hyun-woo comforted Myung, but she was deeply hurt by the fact that she could not give her husband a child due to her own problems. What was even more shocking was her mother-in-law's changed attitude. When the truth about the abuse was revealed, Grandmother Park Jung's way of treating Mi Young completely changed. ¿De qué sirve una nuera que ni siquiera puede tener un nieto para continuar la línea familiar? ¿Qué pecado se comprometió nuestra familia a tener una nuera? Hyun-woo, todavía eres joven, así que puedes comenzar de nuevo. Las agudas palabras de su suegra dejaron una herida profunda en el corazón de Mong. Hyun-woo no objetó mucho a las palabras de su madre. Simplemente dijo que era importante para ella continuar la línea familiar, y así lo hizo. Myung se sintió aún más sola porque su esposo no la defendió activamente. En el 5º año de matrimonio, su cuñado, Jung Jun, se casó. Su esposa, Kang So-yoon, fue perfecta desde el principio. Con su apariencia pulcra, graduada de una prestigiosa universidad y su actitud educada, Soan conquistó a su suegra desde el principio. So era realmente guapa y le iba tan bien que su suegra presumía de ella con sus familiares. Era inteligente, educada y buena cocinando. A Myung le rompieron el corazón las palabras de su suegra, pero controló su expresión. Se esforzó por mantener una buena relación con So-jan y quería ayudarse mutuamente como cuñadas. El cambio decisivo llegó cuando Soan dio a luz a un hijo 1 año después de casarse. La suegra derramó lágrimas de alegría al ver a su primer nieto y la llamó un tesoro en nuestra familia. So dijo: soy quien continúa la línea familiar. Gracias. A partir de ese momento, la discriminación entre Mon y Sun se agudizó. La sopa de algas que Sun preparó fue alabada como deliciosa, pero la sopa de algas que Mong preparó de la misma manera fue evaluada como deficiente. El regalo que Sun les dio a sus suegros fue reconocido por su buen gusto, pero la reacción al regalo de Mi-young fue: ¿por qué compraste algo así? Sin embargo, Mi-young hizo su parte en silencio. Como ex-enfermera, cuidó con esmero la salud de sus suegros y prestó especial atención al control de la hipertensión y la diabetes de su suegra. Mientras Hyun-woo a menudo viajaba de negocios al extranjero, Mi-young cuidaba sola de sus suegros y se encargaba del hogar. 7 años después de casarse, a su suegra le diagnosticaron cáncer de colon.
Inicialmente, la cirugía le diagnosticó una curación completa. Pero 3 años después, el cáncer recayó y esta vez la situación era grave. Mi suegra comenzó quimioterapia y radioterapia, y los efectos secundarios dificultaron su vida diaria. Este hermano mayor dejó su carrera a un lado y se dedicó a cuidar de su suegra. Controlaba los horarios de las medicinas de su suegra, preparaba comidas nutritivas y se despertaba cada 2 horas por la noche para cambiar de postura y prevenir las úlceras por presión. Incluso cuando vomitaba mucho después de la quimioterapia y se desvelaba por el dolor, Myung siempre estuvo a su lado. Sin embargo, la expresión de su suegra seguía siendo fría, y no expresó gratitud por la dedicación de Myung. En cambio, solo saludaba a So-Jan con una sonrisa de enfado cuando la visitaba de vez en cuando. Nuestra Son está aquí. Mucho gusto. Ah, viniste cuando estabas ocupada. Lo siento. Nuestra nuera, So-Jan, solo mostraba piedad filial delante de su suegra. Apenas cuidaba de ella. Cuando la visitaba, le traía flores elegantes y comida saludable cara para llamar la atención, pero no satisfacía las necesidades prácticas de su suegra. Sin embargo, su suegra parecía sentirse más reconfortada cuando Sun le tomó la mano brevemente. Lo más desgarrador fue que, cuando el estado de su suegra empeoró, So-Yeon difundió malos rumores sobre Mi-Young. Les contó a familiares y vecinos que su hermano no había cuidado bien de su madre, lo que había agravado su condición. Incluso mintió, diciendo que Mi-Young no le había dado la medicina a su suegra a tiempo o que había descuidado sus comidas. Cada vez que oía esas palabras, Mi-Young se sentía desconsolada, pero no se lo dijo a su suegra. Yo tampoco. Pensé que decirle esas cosas a mi suegra cuando estaba mal de salud sería perjudicial para ella, y simplemente creía que si la cuidaba con sinceridad, algún día lo entendería. El estado de mi suegra empeoró, y durante las últimas semanas, Mi-Young estuvo a su lado en el hospital las 24 horas. Junwoo también pospuso su viaje de negocios al extranjero y regresó, pero no pudo soportarlo después de ver el estado de su madre. Al final, Mi-Young fue la única que veló por la muerte de su suegra, incluso en sus últimos momentos. Por favor, descansa en paz, madre. Cuidaré bien de tu padre, susurró Mi-Young mientras sostenía la mano de su suegra. Su suegra apretó débilmente la mano de Mong en sus últimos momentos, y una lágrima brotó de su ojo. Eso fue lo último que le quedó a Mi-Young. Era un mensaje. Tras el fallecimiento de su suegra, Mi-Young se sumió en una profunda tristeza. A pesar de 10 años de resentimiento y dolor, la extrañaba profundamente. Y cuando escuchó lo que dijo So-Jan en el funeral, todo el resentimiento y la ira acumulados durante 10 años estallaron en un instante. Lágrimas ardientes brotaron de sus ojos, y 10 años de devoción y alienación se reflejaban en ellas. En el pesado silencio del funeral, miró con naturalidad a su suegro, el abuelo Jong Sang-moon. El erudito de 75 años seguía observando la situación con expresión serena. «Padre», Mi-Young continuó hablando con voz temblorosa. «Mi padre siempre era callado». El abuelo Jong Sang-moon vivió toda su vida con acciones, no con palabras. Era una persona. Durante 30 años como profesor de literatura coreana en la Universidad Nacional Seoul, solo decía lo necesario en clase. Los estudiantes lo llamaban profesor silencioso. Pero al mismo tiempo, respetaban su perspicacia y sabiduría. Incluso en casa, era un erudito. Durante el desayuno, leía el periódico y de vez en cuando decía, «Qué buen tiempo hace hoy». En la cena solo decía un breve cumplido sobre lo deliciosa que estaba la comida. La mayoría de los asuntos, grandes y pequeños, del hogar los decidía su esposa, la abuela Park Jung-gi, y él seguía sus órdenes en silencio. El primer día que Mi-Young llegó a casa como nuera, el abuelo Jong Seang-moon solo le dijo una cosa: «Por favor, cuídame bien». Después de eso, rara vez le habló a Mi-Young, pero siempre la observaba con interés. Cada vez que la abuela Park Jung criticaba la comida de Mi-Young durante las comidas, Jong Sang-moon decía: «Por favor, cuídame bien». El abuelo comía más en silencio. La forma en que Mi-Young administraba con cuidado la medicina para la presión arterial de su suegra, la forma en que hacía las tareas domésticas hasta altas horas de la noche, y la forma en que soportaba en 1900 silencio el tratamiento de su suegra contra el resfriado. Todo se reflejaba en sus ojos. Tras la llegada de So-Yeon a la familia, el abuelo Jong Sang-moon se volvió aún más silencioso.
En situaciones en las que su suegra se mostraba manifiestamente cómoda con Sun, este mostraba signos de incomodidad, pero no intervenía directamente. So consideraba la falta de paciencia de su suegro una debilidad y lo ignoraba. Cuando el abuelo Jong Seang-moon leía un libro en la sala, Sun actuaba como si no estuviera allí y dedicaba toda su atención a su suegra. Mamá, compré este suplemento nutricional porque oí que es muy bueno. Mamá, te preparé una raíz de campanilla sazonada que te gusta. Mamá, mira tus manos. Mamá, se ven realmente bonitas. Así que hizo todo lo posible por ganarse el corazón de su suegra, pero solo le dirigió a su suegro un saludo formal. Papá, come. A pesar de la actitud de Soyan, el abuelo Jong Sang-moon no mostró ninguna reacción especial. Sin embargo, sus 80 agudos ojos no pasaron por alto que Soyan solo era filial frente a su suegra y mostraba una faceta completamente distinta a sus espaldas. Una noche, mientras Myung lavaba los platos, el abuelo Jong Sang-moon entró en la cocina. Miró a Mi-young un momento y luego dijo en voz baja, ¿me das solo un vaso de agua? Mi-young inmediatamente sirvió agua en una taza limpia y se la dio a su suegro. El abuelo Jong Sang-moon bebió el agua, dejó la taza y de repente puso la mano sobre el hombro de Mi-young. Lo sé todo. Su voz estaba mejorando. Era profunda. No, te preocupes demasiado. Lágrimas ardientes brotaron de los ojos de Mi-young ante esas breves palabras. Parecía como si toda la soledad y la tristeza acumuladas con el tiempo se hubieran derrumbado en un instante. El simple hecho de que su suegro comprendiera su situación fue un gran consuelo. Mi-young ya no podía olvidar esas palabras. El abuelo, Jong Sang-moon, le tendió un pañuelo con cuidado y le secó las lágrimas. Luego salió de la cocina sin decir nada. Mi-young recordó ese breve instante como el más cálido en 10 años. A medida que el cáncer de su suegra recaía y su condición empeoraba, el conflicto interno del abuelo Jong-moon se profundizaba. Sufría al ver sufrir a su esposa y al mismo tiempo sentía una profunda pena por la dedicación de Mi-young. Me sentía agradecida. So seguía cuidando solo de su suegra y Mi-young se encargaba de la enfermería. Una noche, la abuela Park Jung-gi se encontraba particularmente mal. Jung permaneció junto a su suegra toda la noche, y el abuelo Jong Seang-moon no salió de la habitación de su esposa en el hospital. Cuando su suegra se tranquilizó brevemente y se durmió al amanecer, Mi-young arrastró su cuerpo cansado hasta el pasillo un momento. Mi-young, que se había quedado dormida sentada en una silla del pasillo, se despertó con la voz del abuelo Jong Sang-moon proveniente de la habitación del hospital. Su suegro, quien era su acompañante habitual, le estaba conversando largamente. Esposa, cariño, tengo algo que preguntarte. La voz del abuelo Jong Sang-moon temblaba. ¿No fue demasiado duro con mi esposa? La habitación del hospital se cerró brevemente. Se hizo el silencio. Mi-young se quedó de pie frente a la puerta y contuvo la respiración mientras escuchaba la conversación. Mi-young nos había dedicado 10 años, especialmente a ti. El abuelo Jong Sang-moon continuó. Pero nosotros, especialmente tú, nunca le dijimos una palabra cariñosa a esa niña. Lo sé. Pero Mi-young es una buena niña. Deberíamos haber sido un poco más cálidos. A Mi-young le conmovieron las palabras de su suegro. Siempre estuvo a su lado. Esa noche, el estado de la abuela Park Jung-hee empeoró rápidamente y falleció en silencio al amanecer. Tras la muerte de su esposa, el abuelo Jang Sang-moon volvió a guardar silencio. Había una profunda tristeza en sus ojos, y esa tristeza era demasiado profunda para expresarla con palabras. Pero Mi-young ahora sabía lo que significaba el silencio de mi suegro. Era fuerza, no debilidad, y amor profundo, no indiferencia. Durante los preparativos del funeral, So-yan seguía tomando la iniciativa e ignoraba a su suegro. Padre, déjanos esto a nosotros. No te preocupes demasiado, dijo, intentando tomar todas las decisiones ella misma. Sin embargo, Mi-young respetó la opinión de su suegro y preparó el funeral según sus deseos. Y el día del funeral, todo explotó. Mi-young, la voz del abuelo de Jong Sang-moon, lo devolvió a la realidad. Estaba de pie en medio de la sala funeraria, mirando a Mi-young. Había comprensión y perdón en sus ojos, no ira. Está bien, dijo brevemente. Ante esas palabras, Mi-young volvió a sentir la profunda comprensión y el amor de mi suegro.
Mi suegro le extendió un pañuelo en silencio y le dio una palmadita en el hombro sin decir palabra. Había pasado una semana desde el funeral. Myung dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba por la ventana la lluvia primaveral que caía. Desde aquel día, cuando el altar fue derribado, la familia se había dividido por completo en dos grupos, y Myung estaba completamente aislada. Sintió el calor refrescante al sostener su taza de café en la mano, sintiendo cómo se enfriaba como su propia vida. «Cariño, tenemos que hablar», dijo Hyun-soo al entrar en la sala. Tenía el rostro cansado y ojeras. Estaba de viaje de negocios, en el extranjero, y apenas pudo asistir al funeral de su madre, pero luego regresó. Era cierto. «De verdad no entiendo por qué hiciste eso. ¿Por qué hiciste algo así en el funeral de tu madre si no tenía fundamento?» Myung desvió la mirada. Tampoco comprendía del todo sus actos. 10 años de represión, las incesantes calumnias de Soyan y la tristeza de no ser reconocida por su suegra hasta el final. Todo explotó en un instante. «Lo siento», dijo Myung en voz baja. No sabía que llegaría a eso. Pero lo que dijo Dong-gu fue muy injusto. Aún así, no debería haber sido así. La voz de Junwoo se alzó. «Era el funeral de tu madre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Myung delante de todos sus familiares y conocidos. El arrepentimiento la invadió. Se resintió consigo misma por actuar impulsivamente. Estaba resentida con su suegra. Aunque sentía algo por él, no podía excusarse por sus acciones, arruinando el funeral de su madre. «Lo siento mucho. Me disculparé con tu padre más tarde». ¿Qué tan desconsolado debe estar tu padre ahora mismo? Debe estar muy triste por haber perdido a su esposa. Y ahora que había llegado a este punto, Junsu suspiró. Justo cuando Myung estaba a punto de abrir la boca, sonó el timbre. Cuando Junwoo abrió la puerta, Sun y Jaun estaban allí. Sun tenía el rostro inusualmente pálido y los ojos enrojecidos, pero Myung no supo si era tristeza real o fingida. ¿Podemos hablar?, preguntó Sun con cautela. No miró a Myung. Mi hombre estaba sentado en la sala. Se hizo un silencio denso y nadie habló primero. No. Finalmente, Sun abrió la boca. «La verdad es que estoy muy preocupada», dijo Sun lentamente. «Fue realmente impactante ver a mi hermano actuar así en el funeral. No solo nosotros, sino también mi padre se sorprendió mucho». Mai intentó levantarse de su asiento, pero Hyunwoo la detuvo tomándole la mano. «Por favor, sigue hablando. Mi padre debe estar pasándolo mal, y debe sentirse aún peor por tu culpa». Sun se secó los ojos con un pañuelo. «En realidad, mi padre acaba de pasar. Debe estar muy enfermo». «¿Cómo está tu padre?», preguntó Junwoo sorprendido. «Debe estar muy deprimido. Tu madre debe estar muy triste». Pero cuando algo así ocurrió en el funeral, la voz de Soyan se quebró. Mi padre dijo que quería guardar silencio. Mong sintió una profunda tristeza. Debió haber decepcionado a su suegro. Un sentimiento de culpa insoportable la invadió, al pensarlo. Parecía como si la confianza que se había forjado entre ella y su suegro se hubiera derrumbado en un instante. «Iré a ver a papá mañana», dijo Junsu con expresión preocupada. Jun continuó con cautela. Myung no podía olvidar las palabras de su padre, pues había dicho que no quería ver a su cuñada por el momento. Junsu preguntó con recelo. «¿De verdad dijo eso tu padre?» «Sí», asintió Sun. «Siendo sincera, a mi padre le preocupaba que mi hermano tuviera problemas mentales. Dijo que últimamente se había comportado de forma extraña». Myung se levantó de un salto. «Tranquilo, hermano». Sun fingió sorpresa y retrocedió. «Mira, otra vez no puedes controlar tus emociones». Hyunwoo miró a Myung con expresión confundida. Ella lo miró a él. Duda y preocupación se reflejaron en sus ojos. Las lágrimas corrieron por los ojos de Myung. «Hermano, creo que sería mejor tomarnos un descanso. Estás muy cansado de cuidar a tu madre. Mientras tanto, cuidaremos de tu padre». Mong comprendió de inmediato la intención de Sun. Intentaba distanciarse de su familia. Sun, quien buscaba la fortuna de su suegro, ahora intentaba convencerlo de su lado. Después de que Sun y Jun se fueran, Mong intentó explicarle la verdad a su esposo. Sin embargo, Hyunwoo parecía cansado y levantó la mano como si no quisiera hablar más. «Eso es todo por hoy. Veré a mi padre mañana y lo pensaré con calma». Esa noche, Myung no pudo dormir.
Sun estaba haciendo que toda la familia pensara que era una persona mentalmente inestable. Era obvio. Lo más terrible fue que Junwoo apenas creía esas palabras. Se arrepentía profundamente al pensar en las consecuencias de sus actos. Al amanecer, Myung decidió ir a ver a su suegro en persona para aclarar todos los malentendidos y disculparse sinceramente. Después de que Junwoo se fuera a trabajar, se dirigió a casa de su suegro. Su corazón latía con fuerza, pero albergaba una pequeña esperanza de que su suegro comprendiera su sinceridad. Cuando llegó a casa de su suegro, sorprendentemente, el coche de So-Yan ya estaba aparcado. Myung dudó un momento, pero se armó de valor y tocó el timbre. Fue So-Yan quien abrió. «¿Hermano?» Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de So-Yan. «¿Por qué viniste?» «Para disculparte con papá», Myung dijo con firmeza. «Ahora no», dijo So-Yan, abriendo la puerta de par en par. «Tu padre no se encuentra bien. De repente se quejó de mareos esta mañana, así que vine». Myung no podía creer las palabras de Sun. ¿Y si la condición de tu padre empeora por tu culpa? Por favor, ve hoy y vuelve la próxima vez. Myung miró a Sun directamente a los ojos. Sus ojos estaban llenos de mentiras, pero no tenía más energías para discutir. Dio un paso atrás. Entonces iré la próxima vez. Sun asintió levemente y cerró la puerta. Myung regresó a casa con paso pesado. El tiempo transcurrió y la situación empeoró. Así, siguieron difundiendo rumores entre su familia y allegados sobre la inestabilidad mental de Mi-young. Incluso ella misma insinuó que era responsable de la muerte de su suegra. Este espíritu se aisló cada vez más, y ahora parecía que ni siquiera el apoyo de su suegro había llegado. Una sensación de desesperación, como si la hubieran dejado sola en el mundo, invadió a Mi-young. Pensó que haría lo que fuera con tal de revertir sus acciones, pero ya era hora de que se acabara. Y So-Yan supo aprovecharlo al máximo. Había pasado un mes desde el funeral. Con la llegada de la primavera, las aelas del jardín habían florecido rojas, pero la casa del abuelo Jong Sang-moon seguía sumida en un profundo silencio. Sentado junto a la ventana, se detuvo de repente y dejó escapar un profundo suspiro mientras pasaba las páginas de un libro. El vacío dejado por su esposa era enorme y profundo. Lo que era aún más doloroso era el conflicto que surgió en la familia tras la partida de su esposa. El abuelo Jong Seong-moon miró hacia afuera. Una profunda angustia se reflejaba en sus ojos. Su nuera menor, So-Yan, venía siempre que podía a contarle chismes sobre Myung. Y su hijo Hyunwoo estaba pasando apuros, incapaz de tomar decisiones en medio del conflicto. Sobre todo, su nuera mayor, Mi-young, estaba completamente aislada. «Esto no puede seguir así», murmuró el abuelo Jong Sang-moon. Sacó un viejo diario de un cajón. Era el diario que su esposa, la abuela Park Jung, había guardado hasta el final. El abuelo Jong Sang-moon lo sostenía cerca de su pecho. Era el momento de revelar la verdad. Esa noche, el abuelo Jong-moon llamó a su familia. «Reúnanse todos en casa mañana por la noche. Tengo algo importante que decir». La noche siguiente, la familia se reunió una a una. Junsu y Myung fueron los primeros. Llegamos y Jun y So Yan entraron un rato después. Un silencio denso invadió la sala. Myung se sentó cabizbajo y So-Yan sonrió cariñosamente al sentarse a su lado. «Suegro, ¿cómo has estado, padre?» «¿Tomé el tónico?», preguntó So-Yan con cariño. El abuelo, Jong Sang-moon, asintió levemente, pero su expresión seguía siendo solemne. «Ahora que todos están aquí, empecemos a hablar». Había té y fruta en la mesa, pero nadie los tocó. El ambiente era tenso, y Myung, en particular, evitaba la mirada de su suegro y se limitaba a mover los dedos. «Llevo un mes observando». Abuelo Jong Sang-moon abrió la boca. «¿Cómo actúan? ¿Quién dice la verdad y quién miente?» So-Yan se estremeció un poco ante sus palabras, pero pronto recuperó su expresión original. Hoy en día, en cuanto el abuelo Jong Sang-moon iba a continuar hablando, su expresión se distorsionaba de repente. Se agarró el pecho y cayó hacia adelante. Mi fue el primero en correr a atraparlo. El padre Hyunwoo gritó sorprendido. El abuelo, Jong Sang-moon, jadeó y se agarró el pecho. Su rostro palideció y un sudor frío le corrió por la frente. Dejó escapar un gemido doloroso en los brazos de Mi-young. Myung le indicó con calma que llamara a Il-guli. Entonces, rápidamente, tumbó a su suegro en el suelo y le aflojó la corbata. «Padre, ¿me oyes? Me duele el corazón». El abuelo Jong Sang-moon apenas levantó la cabeza con expresión de dolor. Myung asintió.
Con su experiencia como enfermera, comenzó de inmediato a administrarle primeros auxilios. Le revisó el pulso y la respiración a su suegro. «Padre, respire hondo. Siga mis instrucciones despacio», dijo Myung con calma. «La ambulancia llegará. ¡Pronto!». So se quedó paralizado, y Gio corrió a toda prisa hacia la puerta principal y esperó la ambulancia. Hyunwoo agarraba con fuerza la mano de su padre. «Padre, por favor, aguante». A Mong se le llenaron los ojos de lágrimas. Todos los conflictos y malentendidos hasta entonces parecían insignificantes. Lo más importante ahora era la vida de su suegro. Se oyó el sonido de una ambulancia, y el abuelo Jong Sang-moon respiraba, débilmente en brazos de Mi-young, abriendo lentamente los ojos. El equipo de rescate llegó y rápidamente lo colocó en una camilla. Mi-young observó con los ojos llorosos cómo se llevaban a su suegro en la ambulancia. Mi-young sostenía con fuerza la mano de su suegro bajo la luz blanca de la sala de urgencias del hospital. Dentro de la ambulancia, Mi-young seguía revisando el estado de su suegro y lo ayudó a ponerse la máscara de oxígeno. Su suegro, que se había desplomado por un dolor en el pecho, se encontraba desmayado, pero gracias a la rápida respuesta de Mi-young, su estado no empeoró. Se trató de un infarto agudo de miocardio. Afortunadamente, se administró el tratamiento de emergencia adecuado en las primeras etapas y se superó la peligrosa situación. El médico se lo explicó a la familia. Fue una suerte que hubiera una enfermera allí. Si se hubieran perdido ese tiempo de oro, la situación habría sido mucho peor. Mi-young dejó escapar un suspiro de alivio cuando escuchó esas palabras. Hyunwoo, de pie a su lado, envolvió su brazo alrededor del hombro de su esposa. «Cariño, muchas gracias. Si no fuera por ti», la voz de Hyun-soo temblaría. El abuelo Jong Sang-moon, quien ingresó en la unidad de cuidados intensivos, recibió cuidados intensivos durante 48 horas. Mi-young permaneció junto a su suegro sin salir del hospital. Como ex-enfermera, se comunicó fluidamente con el personal médico y revisó cuidadosamente el estado de su suegro. Registró todo, desde sus signos vitales, que se revisaban cada hora, hasta la hora en que se le administraban los medicamentos y cuando se le reponían los fluidos intravenosos. So y Ju lo visitaron en el hospital el primer día y se fueron poco después. «Tenemos una cita importante mañana. Volveremos mañana». So dijo eso y salió apresuradamente del hospital. Sin embargo, al día siguiente y al otro, solo visitó brevemente y se fue temprano con la excusa de que estaba ocupada. Mi-young no culpó a So-young por eso. Eso se debe a que lo más importante en ese momento era la recuperación de su suegro. Tras el funeral, el estado del abuelo Jong Sang-moon se estabilizó y fue trasladado a una sala general. Mi-young prácticamente vivía en la sala. Además de la comida del hospital, llevó gachas y pastel de frutas que había preparado ella misma para ayudar a su suegro a recuperarse. Mi-young, ve a casa y descansa un poco. Hyunwoo dijo preocupada. «No pasa nada». Mi-young respondió. Al séptimo día de hospitalización, So-yan y Jun volvieron a visitarla. Esta vez se quedaron más tiempo de lo habitual, y So-yan trató a su suegro con mucho cariño delante de su familia. «Cuando nazca tu padre, por favor, ven a nuestra casa y descansa plácidamente», dijo So-yan con cariño. Aunque su suegro aún tenía dificultad para hablar, negó levemente con la cabeza, asintió y expresó su gratitud. Sun sonrió con satisfacción. Al anochecer, So-young y Ju salieron de la habitación del hospital, y Mi-young estaba a punto de ir al baño en el pasillo. En ese momento, oyó a Sun y Jae-wan hablando fuera de la habitación. «Oye, tu padre tampoco vivirá mucho, así que ¿por qué gastas dinero en facturas de hospital? ¿No sería mejor enviarlo a una residencia de ancianos?» Mong se sorprendió con las palabras de Sun y se detuvo. «Sun, mejor no lo digamos aquí». «Vale, pero te lo dije claramente. Te enviaré a una residencia de ancianos si nunca recibes la herencia de tu padre, ¿entiendes?». La voz de Sun era fría. Mi-young sintió un profundo dolor al oír esas palabras. Estaba muy enfadada por la actitud de Sun hacia su suegro. No sabía si debía contarle lo que había oído. Estaba preocupada. Me preocupaba la salud de mi suegro, pero por otro lado, creía que mi suegro tenía derecho a saber la verdad. Tras pensarlo mucho, Mi-young decidió priorizar la salud de su suegro. Su recuperación era lo más importante en ese momento, y una historia tan impactante podría empeorar su condición. Decidió guardar este secreto en su corazón y contárselo más tarde. A la mañana siguiente, Mi-young llegó temprano a la habitación del hospital, como siempre.
La enfermera, que había estado pendiente del estado de su suegro toda la noche, le dio buenas noticias. Está mucho mejor que ayer. Su saturación de oxígeno es estable y sus signos vitales son buenos. Si el médico a cargo lo examina hoy, probablemente recibirá mejores noticias. Myung entró feliz en la habitación del hospital. Su suegro aún llevaba la máscara de oxígeno, pero estaba mucho mejor. Que ayer parecía cómodo. Se sentó sobre la cabeza de su suegro y le tomó la mano. «Buenos días, padre. Me han dicho que te sientes mucho mejor hoy que ayer», dijo Myung con entusiasmo. Sorpresivamente, el abuelo Jong Sang-moon abrió lentamente los ojos. Tenía la mirada clara y la miró fijamente. Cuando su suegro intentó bajarle un poco la máscara de oxígeno, Myung se giró rápidamente. El abuelo Jong-moon apretó con fuerza la mano de Myung. Había una fuerza en su mano que antes no tenía. Movió los labios y, aunque era una voz débil, salió con claridad. «Mong, lo siento. Lo has pasado mal». A Mong se le llenaron los ojos de lágrimas. Las primeras palabras de su suegro al abrir los ojos parecieron borrar todas las heridas del pasado. «No te preocupes», sonrió el abuelo Jong Sang-moon. Ese fue el hogar de Myung durante los últimos 10 años. Ahora todo se arreglará. Myung estaba tan conmovida que derramó lágrimas. Todos los malentendidos, conflictos y sentimientos de aislamiento parecieron desvanecerse. Las palabras de su suegro le dieron nuevas fuerzas. El abuelo Jong Sang-moon asintió y apretó la mano de Myung una vez más. Una voluntad decidida brilló en sus ojos. Esta no era una simple promesa de recuperación. Era una promesa de que la verdad, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, finalmente vería la luz. La cálida luz del sol primaveral entraba a raudales por la ventana de la habitación del hospital, y la luz iluminó con ira los rostros de Myung y su suegro. Tras un tiempo de oscuridad, se acercaba la hora de la verdad. Era el día antes del nacimiento del abuelo Jong Sang-moon. Tras 2 semanas de vida, su salud se había recuperado de forma asombrosa. Los médicos también se sorprendieron por su rápida recuperación. Todos coincidieron en que la dedicación de Myung en la atención había sido fundamental. «Quiero que todos vengan hoy». El abuelo Jang le dijo a Myung: «Hay algo que requiere que toda la familia se reúna». Myung, siguiendo las indicaciones de su suegro, contactó con Junsu, Jae-hoon y So-yan. A las 2 p.m. toda la familia se reunió en la habitación del hospital. La pequeña habitación estaba llena de tensión. So-yan fue la primera en correr y sentarse junto al abuelo Jong Sang-moon. Llevaba un maquillaje más extravagante de lo habitual y ropa cara. «¿Estás bien, padre? Estoy muy preocupada». Sun tomó la mano de su suegro y le dijo con cariño: «De ahora en adelante serás invitado a nuestra casa. Te atenderé personalmente». Sha-woo permanecía en silencio detrás de su esposa mientras Junwoo y Myung se sentaban al otro lado de la habitación del hospital. Mi-young percibió que la mirada de su suegro era diferente a la habitual. Había una fuerte determinación en sus ojos. «Ahora que todos están reunidos, hablemos». El abuelo Jong Sang-moon se incorporó lentamente en la cama y dijo. Aún parecía débil, pero su voz era sorprendentemente firme. Sun continuó rápidamente. «No te excedas, padre. Incluso cuando naciste y estabas cómodo». El abuelo Jong Sang-moon lo interrumpió y dijo en voz baja: «¿Pensaste que era estúpido por no hablar en toda mi vida?». Con esa sola palabra, todos en la habitación del hospital se quedaron atónitos. El aire se congeló. El rostro de Sun palideció y Jae-woo evitó el contacto visual, con aspecto incómodo. Hyunwoo y Myung también se miraron sorprendidos. «Sé mucho más de lo que creen». El abuelo Jong Sang-moon continuó. «Sobre todo Sun. Sé qué clase de niña soy». Sun intentó sonreír torpemente, pero la sonrisa desapareció rápidamente ante la expresión severa de su suegro. «¿De qué hablas, padre? Te comportas como una hija adoptiva delante de mí, pero a mis espaldas. Intentaste enviarme a una residencia de ancianos». Pronto me quedé paralizado por completo ante las palabras del abuelo Jong Sang-moon. Mi esposa y yo sabíamos qué clase de persona era en realidad. El abuelo Jong Sang-moon sacó un viejo diario encuadernado en cuero del cajón de la mesita de noche. La portada era brillante y arrugada. Era evidente que había sido atesorada durante mucho tiempo. «Este es el diario de mi esposa», dijo el abuelo Jong Sang-moon en voz baja.
Sus dedos acariciaron la portada. Era algo que mi esposa había escrito el último año. Mi esposa había reflexionado mucho durante los últimos meses. El abuelo Jong Sang-moon abrió lentamente el diario, especialmente el de Mi-young. El suegro abrió una página y comenzó a leer. Mi-young estuvo a mi lado toda la noche. Le estoy muy agradecido a mi nuera mayor. En algún momento dejé de expresarme bien con ella. No sé dónde me equivoqué. De verdad quiero darte las gracias antes de morir. Mi-young no pudo contener las lágrimas al oír esas palabras. No podía creer que su suegra la hubiera reconocido en su corazón. Junwoo rodeó los hombros de su esposa con el brazo, sorprendido. El abuelo Jong Sang-moon pasó página. Si Mi-young no hubiera estado allí, me habría ido. Tiempo atrás, la experiencia de esa niña como enfermera y su cariño me alargaron la vida. Fui demasiado terco e hice sufrir mucho a esa niña. ¿Se me puede perdonar? El rostro de So-yeon palideció. Intentó levantarse, pero John la agarró del hombro y la sentó. Su esposa también sabía de So-yeon. El abuelo Jong Sang-moon dio vuelta a la página. Mi pequeña nuera solo se comporta como una hija filial delante de mí. Hace tiempo que sé que solo crece por fuera y tiene otro significado por dentro, pero no sé qué decir por culpa de mi nieto. Así que Jan se levantó de un salto. Padre, es porque mi madre está loca. Cállate. Es extraño. La voz del abuelo Jung-moon se volvió firme. Madre Nishi estuvo lúcida hasta el último momento. El abuelo Jung-moon abrió la última página. Probablemente fue escrita poco antes del fallecimiento de su suegra. La letra era muy desordenada. Esta noche podría ser mi última noche. Le pedí a mi esposo que me cuidara bien desde joven, que le transmitiera mis sentimientos y que tuviera cuidado con la avaricia de So-yeon. La habitación del hospital quedó en completo silencio. So-yeon estaba conmocionada y no pudo decir nada. Yu simplemente miró al suelo con la cabeza gacha. El corazón de Mi-young se llenó de lágrimas. El hecho de que su devoción, que creía haber pasado desapercibida durante 10 años, finalmente hubiera llegado al corazón de su suegra, la hizo llorar. La esposa se dio cuenta de muchas cosas en el último momento, dijo el abuelo Jong Sang-moon mientras cerraba cuidadosamente el diario. Y yo también. Debería haberme presentado y revelado la verdad antes. Mi silencio lastimó aún más a Mi-young. Mi-young negó con la cabeza. No, solo conocer el corazón de su padre y su madre me consuela. El abuelo Jong Sang-moon le entregó lentamente el diario a Mi-young. Ahora guarda este diario. Esta es la respuesta. De tu madre a tus 10 años de devoción. Mi-young recibió el diario con manos temblorosas. No era solo un libro, sino un preciado legado lleno de la sinceridad de su suegra. 10 años de malentendidos y heridas parecieron sanar gracias a este pequeño diario. Así que Jan intentó salir de la habitación del hospital, incapaz de recuperarse de la conmoción. However, she heard grandfather Jong Sang-moon's voice. I stopped her. Soon, it's disappointing. Soon couldn't say anything anymore and grabbed Jun's arm and left the hospital room. Only Mi-young, Hyunwoo, and grandfather Jong Sang-moon were left in the hospital room. Mi-young, grandfather Jong Sang-moon, called softly. Eres la única persona en la que puedo confiar de ahora en adelante. Mong apretó con fuerza la mano de su suegro, recordando en su corazón el diario de su suegra. Las lágrimas que había contenido durante tantos años se convirtieron en lágrimas de alegría y rodaron por sus mejillas. Un silencio denso se apoderó de él, pero era un silencio diferente al anterior. Era un silencio de comprensión y armonía, no de malentendidos ni conflictos. Ahora, construyamos un nuevo comienzo como una verdadera familia. El abuelo Jong Sang-moon dijo con una sonrisa. Perdóname por guardar silencio tanto tiempo. Mi-young a Mi-young abrazó con fuerza la mano de su suegro. Ya no había lágrimas en sus ojos. En cambio, brillaban la esperanza y la gratitud. Hyunwoo juntó las manos de su esposa y su padre. Fue el momento en que la verdad, ignorada durante tanto tiempo, finalmente se reveló y se hizo justicia. La cálida luz del sol que se filtraba por la ventana iluminaba la habitación del hospital. Parecía que la abuela Park Chung-hee también estaba bendiciendo ese momento. El día del 49 Mateo funeral de su suegra, la casa de Mi-young estaba llena de gente desde la mañana. La cálida luz del sol primaveral que entraba por la ventana era cálida,
y los crisantemos blancos junto a ella desprendían una fragancia fragante. Mong se despertó temprano y preparó la comida para el servicio conmemorativo con todo su corazón. Era comida que a su suegra le encantaba en vida, incluyendo pasteles de arroz, frutas, verduras y guarniciones de carne. Estaba satisfecha. «Cariño, ¿puedo ayudarte?», preguntó Junnu al entrar en la librería. Myung negó con la cabeza. «No pasa nada. Quiero prepararlo todo hoy». Hyunwoo envolvió suavemente el hombro de su esposa. Cuando llegó Jong-woo, llegó el abuelo Jong Sang-moon. Aunque se había recuperado bastante tras nacer en el hospital, aún caminaba despacio, apoyándose en un bastón. Sus ojos eran claros y su expresión parecía tranquila. «Padre, bienvenido a casa». Mong lo saludó con alegría. «Has recorrido un largo camino». El abuelo Jong Sang-moon asintió. «Todo es gracias a mí, Mong. Sun y Jun no vinieron». Después de lo ocurrido en el hospital, Sun cortó el contacto, y solo Jun llamaba de vez en cuando. Intentó persuadir a su esposa, pero Sun se mostró muy reticente. «Parece que Sun aún no está lista», dijo Jun por teléfono. A Myung le dolieron esas palabras, pero lo comprendió. Solo necesitaba tiempo. La sala estaba perfectamente arreglada con una mesa. La foto conmemorativa de su suegra estaba colocada en el centro y frente a ella, la comida preparada con esmero. El incienso se elevó, llenando la casa con un suave aroma. Millón revisó la mesa una última vez. Le dolía el corazón al pensar en la mesa que había tirado en el funeral, pero ahora realmente quería despedir a su suegra. Todo estaba listo. «Padre, ¿comenzamos ya?», preguntó cortésmente. El abuelo Jong Sang-moon se arrodilló lentamente frente a la mesa. Hyunwoo y Myung también se pararon uno al lado del otro. Se sentó. El suegro levantó su vaso y se inclinó. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Cariño, han pasado 49 días. Ahora vaya cómodamente en el otro mundo». Hunsu siguió a su padre y levantó el vaso y se inclinó. Finalmente, fue el giro de Myung ese. Ella levantó cuidadosamente su vaso. Sus manos estaban un poco temblorosas, pero su expresión era firme. Myung miró la foto conmemorativa de su suegra. Ese rostro severo ahora se veía diferente. Podía ver la calidez, el arrepentimiento y el amor que se escondían en él. «Madre». La voz de Myung tembló. «Lo siento. Por favor, perdóname por mi comportamiento en el salón de bodas». Moon inclinó la cabeza profundamente. El aire caliente de sus ojos se derramó por las lágrimas. «Gracias por todo. Ahora, descansa en paz». Myung hizo una reverencia cortés. Su reverencia contenía todas las emociones de los últimos 10 años. Ira y resentimiento. Y ahora incluso reconciliación y gratitud. Después de los derechos ancestrales, los tres comieron tranquilamente. Compartieron las comidas que le gustaban a su suegra y hablaron de recuerdos de su vida. Fue un momento de risas y lágrimas. Después de la comida, el abuelo Jong Sang-moon sacó con cuidado una pequeña caja. Era una vieja caja de madera, pero con intrincados tallados. «Myung, quiero darte esto». El abuelo Jong Sang-moon le ofreció la caja con cuidado. Myung la recibió con una mirada de sorpresa y asombro. «Esto es lo que mi esposa más atesoraba en su vida. Es un objeto», dijo el abuelo Jong Sang-moon en voz baja. Era algo que había recibido de su madre antes de casarse. Myung abrió la caja con cuidado. Había una pequeña horquilla plateada. Tenía un diseño sencillo pero elegante, y una pequeña flor de loto adornaba el extremo. El abuelo Jong Sang-moon explicó que mi esposa lamentaba no haber podido dártelo hasta el final. Myung tocó con cuidado la horquilla. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pensando que era el objeto que su suegra tanto apreciaba y que había intentado regalarle. Al final, la persona en la que tu suegra más confiaba eras tú, Myung. La voz del abuelo Jong Sang-moon tembló. Aunque no podía expresarlo, sabía que yo era el verdadero pilar de nuestra familia. Myung no pudo decir nada más. No podía olvidarlo. Se llevó la horquilla al pecho e inclinó la cabeza. Todas las heridas y el dolor parecieron sanar gracias a esa pequeña horquilla. Gracias, padre. Mong apenas logró hablar. Regresó al altar. Levantó la horquilla frente a la foto de su suegra. Madre, gracias por este precioso regalo.
Ahora sé de tu sinceridad. Hyunwoo y Jong Sang-moon también estaban junto a Mi-young. Los tres se tomaron de la mano con fuerza frente a la foto de su suegra. Sonrisas serenas se dibujaron en sus rostros. El viento soplaba fuera de la ventana, meciendo suavemente los pétalos de crisantemo. Era como la sonrisa de la abuela Park Chung. Ahora ella también parecía haber encontrado la paz. Tras cumplir 49 años, habían pasado 6 meses. Un día de septiembre, con una fresca brisa otoñal, Mi-young se paró frente al espejo, pulcramente vestida con su uniforme de enfermera. El uniforme blanco y la insignia de la Cruz Roja le infundieron nueva vitalidad. Volver a vestir el uniforme de enfermera después de 10 años le causó emoción y nerviosismo a la vez. ¿Qué tal?, le preguntó Mi-young a Hyunwoo. Ha pasado tanto tiempo, así que te sientes incómoda. Hyunwoo miró a su esposa con orgullo. Te sienta de maravilla. Nuestra enfermera Mi-young sonrió tímidamente. Gracias a la ayuda de su abuelo, Jong Sang-moon, pudo volver a trabajar en el Hospital Universitario Nacional Seoul. Él recomendó a Mi-young, a su antiguo conocido, el director del hospital, y el hospital la contrató voluntariamente como enfermera de nivel medio. Tras el fallecimiento de su suegra, la relación entre Hyunwoo y Mi-young cambió por completo. Hyunwoo se dio cuenta de cuánto daño había causado a su esposa su indiferencia. Redujo sus viajes de negocios al extranjero y dedicó más tiempo a su familia. Sobre todo, comenzó a escuchar los sueños y esperanzas de Mi-young. Tu padre viene esta noche, dijo Hyunwoo. Mi-young sonrió y lo felicitó por su primer día de trabajo. Su relación con el abuelo Jong Sang-moon también cambió significativamente. Ya no era un suegro de taciturn, sino un firme apoyo y un verdadero padre para Mi-young. Todos los domingos comían juntos y conversaban mucho. El abuelo Jong Sang-moon se recuperaba poco a poco de la tristeza de haber dejado a su esposa. Volvió a ir a la biblioteca de la universidad a leer y sacó a relucir los estudios de literatura que llevaba mucho tiempo leyendo. En particular, estudió literatura con Mi-young y Hyunwoo. El tiempo que pasaban juntos le reconfortaba mucho. Mang se miró al espejo una última vez y se pulió el cuerpo. Nos vemos luego. El primer día de pelea, Hyun-soo le dio a su esposa un beso de ánimo. El primer día en el hospital oftalmológico fue ajetreado y tenso, pero fue una experiencia gratificante para Mi-young. A pesar de los 10 años de diferencia, su tacto seguía siendo delicado y su actitud hacia los pacientes, cálida. La enfermera de planta elogió efusivamente la experiencia y la capacidad de Mi-young, y sus compañeras la recibieron con amabilidad. Cuando Mi-young regresó a casa por la noche, el abuelo Jong Sang-moon ya había llegado. Preparó un regalo especial, junto con la comida que había preparado con cariño. Felicidades por su escasa asistencia. El abuelo Jang Sang-moon sonrió y le entregó una pequeña caja. Cuando Mi-young la abrió, apareció un hermoso estetoscopio. Su nombre estaba grabado sobre un fondo plateado. Padre. Los ojos de Mi-young se llenaron de lágrimas al recibir semejante regalo. Está muy orgulloso de mí por haber vuelto a perseguir mi sueño, dijo el abuelo Jong Sang-moon. Durante la comida, Mi-young y Hyunwoo contaron una historia que llevaban tiempo, dándole vueltas. Padre, hay algo que hemos decidido, dijo Hyunwoo con cautela. El abuelo Jong Sang-moon los miró con curiosidad. Adopta a A, dijo. Los ojos del abuelo Jong-moon se iluminaron. ¿Es cierto? ¡Qué buena noticia! Mi-young y Hyun-soo intercambiaron sonrisas de alivio. Les preocupaba la reacción de su suegro, pero su sincera alegría les tranquilizó. El abuelo Jong Sang-moon preguntó, ¿puedo preguntar qué clase de niña es? Mi-young respondió, es una niña de 4 años. Se llama Suyan y es una niña muy bonita e inteligente. Se la presentaré a tu padre la semana que viene. Los ojos del abuelo Jong Sang-moon se llenaron de lágrimas de alegría porque era su nieta. ¿Qué tan feliz habría sido tu madre si viviera? Un año después, en una hermosa tarde de primavera, el jardín de Mi-young se llenó de risas infantiles. Swan, que ahora tiene 5 años, corría con energía y señalaba las flores. Con su cabello negro recogido en coletas, exploraba los lirios y las flores rojas de la mano de Mi-young. El abuelo Jong Sang-moon, sentado en un banco del jardín, las observaba con alegría. Amaba mucho a su nieta y la visitaba 2 veces por semana, para leerle cuentos de hadas y contarle historias antiguas. Se las contaba. El abuelo Swan corrió y se sentó en el regazo del abuelo Jong Sang-moon. Mira esto. Es una flor preciosa. Swan sostenía una flor blanca de aelia en su pequeña mano.
Sí, es realmente bonita. El abuelo Jong Sang-moon sonrió. ¿Cuál era la flor favorita de la abuela? ¿Abuela?, preguntó Swan con curiosidad. La abuela está en el cielo. Swan ni siquiera sabe qué aspecto tiene. El abuelo Jung Sang-moon sacó una foto pequeña de su bolsillo. Era una foto de su suegra, la abuela Park Jung-gi, de joven. Sonreía hermosa y dulcemente. Esta es tu abuela. El abuelo Jung Sang-moon le mostró la foto de Laura a Swan. Swan la observó con atención. La abuela es bonita, pero ¿por qué tiene las cejas fruncidas? El abuelo Jung Sang-moon sonrió con dulzura. Mi abuela era estricta, pero era la persona más cálida. ¿Qué significa estricta?, preguntó Suyan. Significa que cree que las reglas son importantes y que a veces pueden dar un poco de miedo. El abuelo Jung Sang-moon explicó. Pero mi abuela amaba a su familia más que a nadie. Ella confiaba y dependía especialmente de mi madre. Mi Young escuchaba la conversación desde el borde del jardín. La cálida explicación de su suegro sobre su suegra la conmovió. Ahora también recordaba a su suegra de otra manera, el amor oculto tras la severidad y la gratitud que no podía expresar. Si hubiera tenido abuela, ¿cuánto habría querido a nuestra Swan?, dijo el abuelo Jung Sang-moon, acariciando la cabeza de su nieta. ¿En serio? ¿A la abuela le gustaba Swan? Los ojos de Swan se iluminaron. Claro, dijo el abuelo Jung Sang-moon. En ese momento, Junu salió al jardín. Apreciaba el tiempo que pasaba con su familia al regresar a casa justo después del trabajo. Cuando Suyan vio a su padre, corrió a abrazarlo, y Junu levantó a su hija y la hizo girar. Miang sonrió feliz mientras los observaba. Cuando conoció a su suegra, que era enfermera hace 10 años, ni siquiera podía imaginar este final. Hubo muchas pruebas y tribulaciones, pero al final la hicieron más fuerte y le enseñaron el verdadero significado de la familia. Una brisa primaveral soplaba a través del jardín. Los pétalos blancos de Aelia danzaban suavemente. Era como la sonrisa de la abuela Park Jung. Era la misma. Myung le dijo a su suegra en su corazón: ¿Estás viendo, mamá? Ya somos una familia de verdad. Eso es todo, chicos. Dale me gusta y comenta qué te parece y no olvides suscribirte a nuestro canal.